En este video lo que vamos a visualizar es cómo generar grupos adentro de un aula virtual y cómo generar agrupamientos. Una de las grandes utilidades que tiene poder generar grupos es que en el caso de que en una misma aula virtual participen diferentes docentes, diferentes profesores, es que puedan dividir el aula virtual en cada grupo de estudiantes bajo los cuales están a cargo cada profesor. Por ejemplo, si fuese un aula virtual que se dicta en diferentes sedes de la UNBM, que cada profesor esté a cargo de su grupo de estudiantes adentro de esa aula virtual. Otra de las formas es que a modalidad de actividad o de modalidad evaluativa o también participativa, cuando es un grupo muy numeroso en el espacio curricular, es que los profesores puedan generar grupos para poder ordenar un poco la participación de los estudiantes, en el caso de los foros, por ejemplo, sobre tema de debates, poder generar actividades con diferentes consignas y que los estudiantes los puedan resolver vía grupos y que eso no sea visual para los otros grupos. Y que también puedan tomar instancias evaluativas, como por ejemplo los cuestionarios, y poder, como decía recién, restringir el acceso a determinados grupos. En este momento yo estoy en la solapa participantes del aula virtual. Acá se pueden visualizar todos los participantes. Lo que voy a hacer es poder ampliar la visualización del aula. Sobre el engranaje de configuración voy a ir hacia la sección grupos. Y acá podemos ver tres solapas: grupos, agrupamientos y una visión general una vez que ya queda todo creado y configurado. Sobre grupos, acá debería aparecer en este cuadrante todos los grupos creados y en este cuadrante de miembros cada grupo de estudiantes que forman parte de esos grupos. Lo que vamos a hacer es, primero, mostrar cómo crear grupos de manera manual y por otro lado, cómo se crean o la posibilidad de poder crear grupos de manera automática, que sirve más que todo cuando son aulas de grupos muy numerosos. Por un lado, crear grupo. Lo que se hace es escribir un número de grupo, por ejemplo, grupo 1, el número de identificación puede ser 1, la descripción en caso de que quieran explicitar a qué se debe este grupo, poder subir una imagen. Un dato muy importante es mensajes de grupo. Al activar esta posibilidad, sobre la solapa del chat o de mensajería, los estudiantes les va a figurar un grupo en donde participan todos los estudiantes que forman parte de ese grupo, y también está la participación de tutor, tutora o docente que esté a cargo de ese grupo. En ese sentido, lo que se puede hacer, por ejemplo, es escribir por allí y mandar un mensaje general a todos los estudiantes garantizando que les llegue a determinado grupo, o los estudiantes pueden interactuar entre sí. Vamos a guardar los cambios. Y lo que vamos a hacer ahora es añadir los miembros en esta opción. Tenemos seleccionado el grupo 1 y aquí lo que hacemos es seleccionar, que podemos sosteniendo presionado el botón control de la computadora, del dispositivo, se pueden seleccionar a varios estudiantes que quisiéramos que estén adentro de ese grupo. Agregamos, regresamos a los grupos, también se podría borrar en esa opción de limpiar, y acá tenemos que nos aparece el grupo 1 que contiene 6 participantes, y acá están, en este caso de la posibilidad de estudiantes, quienes forman parte de esos grupos. Y ahora vamos a crear grupos automáticamente. El esquema de denominación podría llevar otra palabra aquí, es lo mismo, lo vamos a dejar de esta manera porque después se pueda visualizar como ejemplo. La creación automática se puede basar en dos opciones. Por un lado, en la cantidad del número total de grupos que yo quiero que estén repartidos, por decirlo de alguna manera, o concentrados, el total de los estudiantes, es decir, cuántos grupos quiero yo que esté dividida el aula virtual. Y por otro lado, la otra opción es cuántos miembros o estudiantes quiero que haya adentro de cada grupo, que lo que hace es la cantidad de miembros, lo que hace es condicionar el número de grupos, y el número de grupos lo que hace es condicionar la cantidad de miembros adentro de ese grupo. Vamos a dejarlo por número de grupos. Acá lo que hay que especificar es, en este caso, cuántos grupos quiero yo en toda el aula virtual. Por ejemplo, quiero 6 grupos. La mensajería de grupo es lo que explicaba recién. ¿Qué tipo de participantes quiero? En este caso yo quiero que sean estudiantes, porque lo voy a utilizar para poder evaluarlos, para poder generar instancias de actividades donde solamente
ellos estén divididos de esa manera. Acá podríamos seleccionar agrupamiento, en este caso yo acá tenía creado uno, pero ya lo vamos a ver más adelante cómo crear un agrupamiento. ¿Cómo quiero que esté contenido en este grupo o quiero que la selección de los estudiantes sea al azar? Podría elegir otra de las opciones, como por ejemplo alfabéticamente por nombre y apellido o inverso por apellido y nombre, pero en este caso yo quiero que sea al azar. Incluimos el enviar. Sin agrupamientos, enviar. Y acá nos figura los diferentes grupos y cuántos estudiantes están contenidos. El primero fue el que creé de manera manual, el resto fueron los que creé de manera automática. En este caso son 7 miembros y acá me figura la lista de los nombres de los estudiantes. Y acá también sucede lo mismo. Bien, de esta manera es que se crean los grupos. Vamos hacia una visión general. Acá aparecen todos los grupos, quiénes son sus miembros y el número total de esos miembros. Si vamos a agrupamiento, yo acá tengo uno, lo que voy a hacer es borrarlo para poder dejar limpia la página y crear otro agrupamiento. De paso, ya pueden visualizar cómo borrar un agrupamiento. Vamos a crear agrupamiento. Esta herramienta es muy importante porque básicamente un agrupamiento es una colección de grupos, por decirlo de alguna manera. Lo que permite el agrupamiento es dirigir tareas para uno o más grupos en el aula virtual, de manera que puedan trabajar todos juntos, pero sin que sean vistos por los otros grupos que no forman parte de ese determinado agrupamiento, ¿sí? Nombre del agrupamiento le vamos a poner, en este sentido, si quisiéramos trabajar en un espacio curricular, como fuese biología, quisiéramos generar actividades en torno a los diferentes sistemas por los que componen el cuerpo, en este sentido vamos a nombrar sistema respiratorio. Podemos describir de qué forma parte, digamos, ese agrupamiento, por qué se denomina así. Y dentro del sistema respiratorio lo que vamos a hacer es mostrar cuáles son los grupos que forman parte. En este caso no hay ninguno, pero lo que vamos a hacer es añadir. Yo quiero que el grupo A y el grupo B formen parte de este agrupamiento para la actividad que yo después voy a crear y que va a estar relacionado con este agrupamiento. El nombre del agrupamiento podría ser mucho más general, porque podría ser transversal, digamos, a todo lo que se vaya a trabajar en el aula. Y de esta manera vamos a tener creado el agrupamiento. En el próximo video lo que vamos a explicar y a visualizar es cómo crear una actividad restringiendo el acceso a determinado grupo o a determinado agrupamiento. Muchas gracias.